Lo que sí creemos y defendemos cada día con más razones es que ese órgano de propaganda política que siempre ha sido Televisión Española debe ser cerrado para siempre. Why are you gay? Hablando de las historias que han pasado estos días, Juan Ramón Rayo ha sacado un vídeo sobre la Cosa Nostra. A mí me parece más interesante Televisión que ese vídeo que me he puesto más o menos por encima, el vídeo en el que hablaba de los bulos de la televisión pública. Porque es algo de lo que vamos a hablar hoy. Porque la forma en la que Javier Ruiz sigue tratando el problema de los audios filtrados de la señora del PSOE, que lo que quiere hacer es sacar información para descabezar a la UCO en nombre del PSOE, es un poco de juzgado de guardia. No sé cuál es la última posición o cómo ha tratado este tema Silvia Inchaurrondo, pero hizo un vídeo muy bueno, Juan Ramón Rayo, sobre cómo funcionaba Silvia Inchaurrondo, la perseguidora de bulos, que me parece bastante interesante y que quiero comentar. Así que vamos allá. La tele de todos, en realidad la tele del gobierno de turno, crea bulos con la intencionalidad política de proteger a Pedro Sánchez. Ilustrémoslo con el significativo caso de Silvia Inchaurrondo. Veámoslo. Wow, Juan Ramón Rayo tiene mucha suerte de grabarse, porque a Juan Ramón Rayo sí que seguro le dirían que sus vídeos están grabados con IA. Why are you gay? Por lo menos tú sí que tienes pruebas de que no es ella, no como Leire, que no tiene pruebas de que fue ella la que hizo la investigación. Por cierto, he visto que el PSOE ha abierto una especie de investigación, pero deja claro que según él los audios son grabados del despacho del abogado. Hay que reírse, gracias por los bits. Están alimentando mucho, bueno, ahora lo contamos esto, pero están alimentando mucho la idea de que los audios son grabados en el despacho del abogado, porque lo que les gustaría alimentar es una trama de corrupción y de persecución por parte de la UCO. Sí, claro. Entonces, les interesa más decir que realmente estos audios se han filtrado porque la Unidad Central Operativa así lo ha decidido, ¿no? Y esto a el hecho de que fueron timados por el empresario de turno que les estaba tendiendo una trampa. Las televisiones públicas son órganos al servicio del poder político que las controla. Y en el caso de Televisión Española, hoy en día es un órgano de propaganda al servicio del gobierno de Pedro Sánchez, como previamente lo fue de los gobiernos del Partido Popular. Esto no debería ser ninguna novedad, pero quizá en este caso la novedad resida en que algunos de los periodistas que trabajan en ese órgano de propaganda, hoy por hoy sanchista, que es Televisión Española, pretenden no solo dar lecciones de ética y de ontología periodística al resto de los ciudadanos, sino que incluso se atreven a reclamar que se sancione penalmente a todo aquel que mienta. Eso es trucazo, ¿eh? Excluyéndose a sí mismos, claro, de la posibilidad del acto de mentir. Eso es, yo creo, de las cosas que más rabia me da de estos propagandistas de la televisión pública. O sea, lo que más me toca la polla de Silvia Inchaurrondo ya no es el hecho de que sea una pedret, de que esté sistemáticamente defendiendo todo lo que hace el gobierno, de que funcione como comisaria política de la PSOE o de que haga, habida cuenta, aquello para lo que la pagan. Es decir, a esa señora le pagan mucho dinero para hacer esto. Entonces, hasta cierto punto puedo llegar a entenderlo. Es decir, todo el mundo tiene que ganarse la vida. Algunas formas para ganarse la vida pues son más honradas, otras son menos honradas. Pero el hecho de que una señora, que es literalmente el papagayo mediático de una banda criminal como es el PSOE de Pedro Sánchez, se dedique a dar lecciones de periodismo, a dar lecciones de moral y a mirar al resto por encima del hombro, porque desinformación y bulos, y ella rigor y objetividad, me toca los cojones. Me toca los cojones hasta unas cimas que yo creo que son difíciles de cuantificar. Los periodistas son las prostitutas de los políticos. Porque ellos son periodistas extremadamente rigurosos que jamás mienten. Uno de los ejemplos más actuales que encaja perfectamente en este perfil es el de la periodista de Televisión Española Silvia Inchaurrondo, quien ha hecho de la cruzada contra los bulos ajenos, o lo que ella dice que son bulos, una de sus señas de identidad profesionales. Por ejemplo, trabajando en Televisión Española, un órgano de propaganda al servicio del gobierno socialista, se queja de que los bulos son mentiras difundidas con la intencionalidad política de manipular a las masas. El bulo es... Claro, que lo esté diciendo ella. Que esto lo esté diciendo ella. Que ella tenga los cojones de decir esto. Muchas veces, yo lo estaba hablando el otro día con Rubén Arrances, ¿hasta qué punto esta gente es consciente del nivel de propaganda y marketing político
al que están adscritos, tío. ¿Hasta qué punto? O sea, ¿tú crees que Silvia Inchaurrondo se mira todos los días por la mañana y dice: Tú eres una cíntate como un ¿Hay alguien ahí? se te ocupe. ¿Cómo huele esto a periodista objetiva y crítica? Es increíble. Yo creo que se lo cree de verdad. Yo creo que Silvia Inchaurrondo se cree que está haciendo el bien. Es un producto de una estrategia de manipulación de la opinión pública con fines políticos y económicos. Y acto seguido promueve que esos políticos que crean bulos para manipular a las masas también modifiquen el Código Penal para sancionar jurídicamente a aquellas personas que divulguen lo que esos políticos o los subalternos de esos políticos califiquen como bulos. Habría que penalizar la mentira, no el delito de atentado contra el honor, no. Hay que Con Jesús Tintor al lado, es que te lo digo, es para encerrarlos, tío. Es para encerrarlos, es para encerrarlos y tirar la llave, tío. penalizar el acto de mentir. Hablo de que sea un delito, que de alguna forma se estudie la posibilidad de legislar contra el hecho de mentir, que no está recogido como tal en las leyes. Entonces esos serán los juristas los que tengan que dar una vuelta a qué es lo que hay que hacer, pero el hecho de mentir no está penalizado como tal. Joder, qué asco, de verdad. que me da mucho asco. De los 537.514 euros que gana le ayudan a creérselo. Estoy convencido. Pero precisamente el que te estén pagando eso para ser la comisaria política de Pedro Sánchez en Televisión Española debería, no sé, por lo menos invitarte a una pequeña, no sé, a un mínimo rubor, ¿no? Cuando hables de objetividad. Es decir, eres la persona menos objetiva porque estás a sueldo del gobierno más criminal de la historia de este país. Y estás ahí de... You are transgender. Porque si una mentira no atenta contra tu honor, esa mentira no queda penalizada. Pero sigue siendo una mentira, aunque no atente contra tu honor. Con lo cual, lo que hay que penalizar y lo que hay que regular y lo que hay que combatir también desde la legislación es el hecho de mentir. Esto es promover abiertamente la censura. Basta con que el aparato estatal califique algo como un bulo para legitimar a ese aparato estatal a censurar, a silenciar a quien esté transmitiendo esa información. Vamos, que se trata de darle más armas a la política para que pueda difundir más impunemente sus bulos. Porque si la política miente y hay otros que señalan su mentira, pero la política está legitimada a decir que quienes desmienten sus mentiras son en realidad los que están difundiendo bulos, pues entonces la política mentirosa estará legitimada a silenciar a aquellos que dicen la verdad, pero que son acusados por esa política mentirosa de buleros. Es un gran bulo. De hecho, la propia Silvia Inchaurrondo ha protagonizado muy recientemente uno de estos episodios. Es decir, ha calificado como bulo algo que era una verdad incómoda para el poder político, con el objetivo de desacreditar y arrinconar esa verdad incómoda para el poder político como si fuera una mentira. Y menos mal que todavía no existe el delito de mentir, porque en ese caso los comisarios políticos sanchistas habrían sancionado por mentir a aquellos que dicen la verdad. Pero exactamente ¿qué ha sucedido? Pues que Silvia Inchaurrondo, en su programa en Televisión Española, ya digo, esa televisión que hoy por hoy es un órgano de propaganda sanchista y que en el futuro, si por ejemplo gobierna el PP, volverá a ser un órgano de propaganda del PP, Silvia Inchaurrondo, en su programa de Televisión Española, calificó como bulo la información de que el hermano de Pedro Sánchez, en su primera declaración judicial, desconocía dónde se encontraba su despacho. Y lo calificó como bulo porque, según Silvia Inchaurrondo, aunque en una parte de esa declaración el hermano de Pedro Sánchez titubeara y no supiera dónde estaba su despacho, en otra parte de esa declaración sí ubicó con pelos y señales su despacho. Sin embargo, mientras Silvia Inchaurrondo está hilando esta argumentación, que luego veremos que es en sí misma un bulo, otros compañeros de mesa le afean que David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, solo es capaz de dar detalles sobre dónde se ubica su despacho en una segunda y posterior declaración judicial, después de que, tras el fiasco de la primera, se preparara con su abogado ese tipo de preguntas. Veamos la escena que estoy describiendo del programa de Silvia Inchaurrondo, La Hora de la 1. Sí, he podido ver la... Aquí está. O sea, esta parte es en la que Silvia Inchaurrondo va a... En su estilo, ¿no? Además que lo hace de una manera como entre taimadilla y... Bueno, esto es un bulo, ¿verdad, chicos? Porque, claro, siempre con esta especie de educación impostada, ¿no? Para hacerla parecer como más rigurosa y más calmada y demás. Y es todo una putísima falsedad. O sea, todo lo que hay alrededor de esta señora
Es una putísima falsedad. Y en este momento incluso es que es divertido, lo dice Rayo, pero es que le desmienten sus compañeros de estudio. La hora de la 1. Sí, he podido ver la declaración entera cuando dice que tiene el despacho en el Conservatorio Superior en la Plaza de la Soledad, que el despacho estaba ocupado cuando regresó de su excedencia, que dijo que le iban a poner otro, que cuando le pusieron el otro también estaba utilizado y que dijo que se las iba a arreglar. Para que ustedes se hagan una idea, se filtró una parte de la declaración de David. Fíjate cómo lo expresa. Para que ustedes se hagan una idea, en plan, fíjese el nivel, ¿vale? El nivel de descrédito y de absoluto acoso al que están sometiendo a esta gente, para que ustedes vean. Para que ustedes se hagan una idea, se filtró una parte de la declaración de David Sánchez, hermano del presidente del gobierno, en la que él decía que no se acordaba de dónde estaba su despacho. Se filtró esa parte y a raíz de eso, Mateo, me corregirás, creció un bulo que decía que el hermano del presidente del gobierno no sabía dónde trabajaba. Cuando ya vimos otra parte un poquitito más amplia de esa declaración, él reconoce perfectamente que lo sabe, lo ubica. Fue la segunda declaración, efectivamente. La primera se decía que no tenía un puesto, que él no sabía identificar un puesto, y ahí hubo cierta mofa sobre ese asunto, sobre esa parte de la declaración, efectivamente, que se contó solo eso, pero la segunda declaración... En la segunda acertó. En la segunda, primero de una declaración en la que no sabía dónde estaba la historia, pero en la segunda ya sí lo sabía. Y Silvia te está diciendo ahí, fíjate el bulo que está extendiendo la ultraderecha, ¿vale? Los fachos, a partir del cual dicen que cuando lo sabía perfectamente en su segunda declaración. Aquí Silvia Inchaurrondo no hace esa apreciación. Claro, no, fueron días distintos. Fueron días diferentes. Fueron días diferentes, fue la segunda declaración donde él ya aclara. No hubo bulos en cuanto a la primera. Era coordinar una serie de... Le dice no hubo bulos, en cuanto a la primera no hubo bulos. En la segunda ya es cuando sí hubo bulos, ¿no? De conservatorios, y yo me movía mucho en la coordinación. O sea, lógicamente una persona que coordina en varias ciudades tiene que estar moviéndose, y él trató de aclarar ese aspecto que efectivamente en la primera declaración había quedado un poco desvirtuado. En la primera no se la preparó y en la segunda probablemente sí. Bueno, pero sí sabía dónde estaba. Sí, en la segunda declaración sabía. Por poner el panorama completo. Silvia, porque en la segunda declaración ya sabía dónde estaba el despacho, en la segunda. Pero es que no... A mí esta tía me parece súper basada, ¿vale? Basado o rojo pastillado. Panorama completo. Silvia, porque en la segunda declaración ya sabía dónde estaba el despacho, en la segunda. En la segunda declaración. Y Silvia, y bueno. Pero es que no podemos seguir diciendo que no lo sabía si ya en la segunda lo sabía. Declaró en la... Y dice, no podemos seguir diciendo que no lo sabía si ya en la segunda lo sabía. Es decir, tenemos unos audios del hermano de Pedro Sánchez diciendo que no sabe dónde está la Oficina de Artes Escénicas, ¿vale? Que supone que es el sitio donde él trabaja o algo así, pero que no sabe dónde está. Pero no podemos decir esto sería un bulo, porque en su segunda declaración, una segunda declaración que me imagino que ya se habría trabajado con su abogado, ahí eso ya lo habría corregido. Entonces, eso es un bulo para Silvia Inchaurrondo. Y por supuesto, esto debería estar perseguido por ley, entiendo yo. Ahora veremos que buena parte de esta información es incorrecta. Es un bulo con intencionalidad política de defender al PSOE. Pero antes de explicarlo, me parece muy significativa la actitud final de Silvia Inchaurrondo. Cuando le dicen que solo en una segunda declaración David Sánchez supo ubicar el despacho, ella acepta esa premisa y aún así se enroca en su conclusión de que David Sánchez en todo momento supo ubicar su despacho. Vamos a ver, si eso fuera así, resultaría muy significativo que en la primera declaración, insuficientemente preparada, David Sánchez no supiera dónde estaba su despacho, por mucho que en una segunda declaración, otro día, después de que tuviese ya tiempo de preparar con su abogado la respuesta a preguntas tan elementales sobre su puesto de trabajo, por mucho que en una segunda declaración se ubicara ese despacho con detalles. Y claro que te enroques en la idea de que haber dicho que David Sánchez no sabía dónde trabajaba era un bulo que tenía como objetivo perjudicar al PSOE, cuando tú misma estás reconociendo aquí que en la primera declaración no lo sabía y solo en la segunda llegó a responder correctamente, eso muestra con mucha claridad cuál es tu objetivo. Y tu objetivo no es esclarecer la verdad, sino ocultarla en favor del gobierno socialista. Si fuera cierto que tiene apego a la verdad, después de haber aceptado que fue en una segunda declaración cuando David Sánchez ubicó su despacho, debería haber rectificado sus acusaciones de bulo sobre la primera declaración. Debería haber dicho, pues lo siento, estaba mal informada.
aunque he dicho que me vi la primera ¿Te imaginas a Silvia Inchaurrondo diciendo lo siento, estaba mal informada? Donde trabajaba. Así que me enmiendo por todas aquellas... Sí, esta es como la disculpa que habría dado Silvia Inchaurrondo. ...administrativo que hubo en la contratación del presidente del gobierno, de David Sánchez. Pero Inchaurrondo no hace eso. Inchaurrondo, a pesar de recibir y aceptar nueva información que falsa, que tumba su conclusión de partida, se reafirma, a pesar de esa nueva información, en su conclusión predeterminada. Conclusión que para Mas-Inri tiene como objetivo calificar como bulo otra información que perjudica a Pedro Sánchez. Yo estoy bien. Sea como fuere, vamos es verdad. A tratar de aclarar los hechos tal como sucedieron. Porque la forma en la que interesadamente los ha relatado Silvia Inchaurrondo... Luego Silvia Inchaurrondo, tengo que decir que se reafirmó cogiendo este clip de vídeo y subiéndolo a su Twitter y diciendo: crean y difunden un bulo y para justificarse no encuentran mejor idea que crear un segundo bulo. Fue la misma declaración. #fachoidiotas, dice. Algunos medios de comunicación. Ella diría pseudomedios, como si Televisión Española no fuera un pseudomedio también. Que algunos medios de comunicación han dirigido contra ella, la periodista se ha defendido con este tuit: crean y difunden un bulo y para justificarse no encuentran mejor idea que crear un segundo bulo. Fue la misma declaración. Fachoidiotas. Imaginad, por cierto, si una periodista de Televisión Española dijera rojoidiotas, para referirse a parte de los simpatizantes del PSOE o a parte de los medios de comunicación en la órbita del PSOE. Pero bueno, dejando eso de lado, si vemos el vídeo que ella misma ha colgado para justificarse y para decir que tiene razón, comprobaremos que en el primer extracto que nos adjunta, el hermano de Pedro Sánchez sí sabe dónde está su despacho, pero en el segundo extracto no sabe dónde está la Oficina de Artes Escénicas. Y lo que siempre se dijo, con razón, es que el hermano de Pedro Sánchez no sabía dónde estaba la Oficina de Artes Escénicas. Desde el principio hasta que yo pido la excedencia, tengo el despacho en el Conservatorio Superior, en la Plaza de la Ciudad, como usted indica. Cuando yo regreso de esta excedencia, veo que mi despacho está ocupado por la secretaria, que además es una buena amiga, y le digo que no hay inconveniente, que por favor que utilice mi despacho. Me dicen que han habilitado otro espacio, pero al entrar pues veo que efectivamente está siendo utilizado. Y yo, conociendo la voz es inteligencia artificial, sí, la problemática de los conservatorios, que siempre tienen problemas de espacio, le digo: mira, por favor, no os preocupéis, porque yo me puedo apañar en esta etapa que estoy regresando, y con los objetivos que yo tengo me puedo apañar para buscar un despacho en Palacio. Y David, ¿me puede usted explicar, por favor, porque ayer nadie pudo hacer, lo que es la Oficina de Artes Escénicas? Disculpe. La Oficina de Artes Escénicas. Sí. ¿Qué es? Bueno, pues vamos a ver. Entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas. Es que se lo pregunto. Esto fue Picardo, Esto fue de lo más épico que he visto yo en mi puta vida, tío. Porque el organigrama de la Diputación, bueno, y su puesto actualmente se denomina jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Sí. Entonces, yo le pregunto, si usted es jefe de la Oficina de Artes Escénicas, ¿qué es la Oficina de Artes Escénicas? ¿Dónde está ubicada? ¿Quién la compone? ¿A qué se dedica? Pues es el espacio donde yo continúo con la actividad que he venido ejerciendo desde que me incorporo a la Diputación en el 2017. Y entonces, materialmente, ¿dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas? Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora. Si según Silvia Inchaurrondo, este último fragmento es el que difunden los medios para crear un bulo, ¿dónde, en qué momento de este segundo fragmento, David Sánchez dice no saber dónde está su despacho? Lo que reconoce no saber, y eso es lo que se difundió desde los pseudomedios, es que David Sánchez no sabía dónde estaba la sede material de la Oficina de Artes Escénicas que le creó para él la Diputación Socialista de Badajoz. ¿Por qué tanto interés de Silvia Inchaurrondo por justificar lo injustificable? ¿Por qué se inventa que los medios de derechas difundieron algo que no difundieron? ¿Por qué nos dice que el hermano de Pedro Sánchez sí sabía algo que realmente no sabía? ¿Y por qué, después de haber vuelto a visionar la primera declaración entera,
no rectifica de su error inicial y se empecina en él. Pues probablemente porque no fue un error, sino que fue un bulo, un producto dirigido a manipular la opinión pública con una intencionalidad política que, según Silvia Inchaurrondo, debería estar penalmente sancionado. Afortunadamente, muchos otros discrepamos de su opinión y no creemos en la censura. No creemos que Silvia Inchaurrondo deba ser censurada. Lo que sí creemos y defendemos cada día con más razones es que ese órgano de propaganda política que siempre ha sido Televisión Española debe ser cerrado para siempre. A mí me parece que se pasa de tibio aquí Juan Ramón Rayo. Yo creo que lo que habría que hacer en Televisión Española es, no sé, arrasarla con unos Land Riders o algo así, ¿sabes? Entrar con un cañón de plasma, tío, convertirla en gravilla, tío. Yo es lo que haría, sinceramente. Y si no, que le den un programa a Vito Quiles. Ni una cosa ni la otra, ni para ti ni para mí. Que Vito Quiles se convierta en el que lleve la escaleta, tío, de Televisión Española. Ya verás cómo nos reímos ahora todos. ¿Qué lo que Televisión Española? Es un nido de pijos rojos. Why are you gay?